Luego de la introducción al libro de Sofonías, el día de hoy vamos a empezar a estudiar el texto en sí, el mensaje en sí, y empezaremos con los versículos 2 y 3, que tiene como título El juicio universal de Dios. ¿Cuál es el mensaje de este gran siervo de Dios hace tantos años al pueblo de Judá? Así dice el texto. El profeta se entiende hablando de parte de Dios. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En esta forma dramática empieza este libro de Sofonías. Recordemos que como profeta, Sofonías, en primer lugar, recibió revelación de parte de Dios. Lo más probable es que recibió estas revelaciones en momentos a solas con Dios, orando, meditando en las Escrituras y mirando, contemplando tanto pecado que había en Jerusalén y en el reino de Judá. Luego de recibir esa revelación profética, era responsable por transmitirla. La hacía predicando y durante el reinado de Josías, por los años 640 a 609 antes de Cristo, Sofonías era un predicador en Jerusalén. Es probable que personas como Jeremías escucharon las prédicas de este gran siervo de Dios. Lo que tenemos en su libro es una colección de apuntes, no los sermones textualmente, porque el libro sería mucho más largo de lo que es. Al estudiar este libro vamos a ir notando que tenemos que analizarlo en pequeños bloques de texto, porque ese bloque de texto es como el resumen o los apuntes de la predicación de Sofonías. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el tema general de todo su ministerio? Indudablemente es la frase que aparece en el capítulo 1, versículo 7 y el versículo 14 acerca de el día de Jehová. Escuchemos el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus eh, convidados. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Así que en esta manera dramática, Sofonías empieza este libro hablando de el día de Jehová. Ahora, para interpretar correctamente el mensaje de Sofonías, tenemos que tomar en cuenta que el día de Jehová representa diferentes cosas en diferentes momentos. Para Sofonías, en el siglo 7 antes de Cristo, el día de Jehová era el día de la intervención de Dios. Cuando Dios intervendría para juzgar a los pecadores, lo que sorprendió a su pueblo es que Dios empezaría juzgando a su pueblo, pero habría también la intervención de Dios en el mundo entero. La expectativa era que después de juzgar a todo el pecado, Dios eh, haría que el pueblo de Israel sea elevado a un primer lugar en importancia en todo el mundo como los días de Salomón. Así que cuando Sofonías habla del día de Jehová, ese es el concepto que él tiene en mente, el día de la intervención de Dios en un mundo de pecado para juzgar
y castigar el pecado. Eso obviamente se dio en primer lugar en el exilio babilónico, cuando Dios permitió a los babilonios atacar a Jerusalén y a castigar a todo el pecado que se cometía en esa gran ciudad y en todo el territorio de Judá. Ahora, al pasar los años, la frase el día de Jehová, especialmente después del exilio, empezó a tomar otro matiz. Los judíos empezaron a considerar que el día de Jehová sería el día de la venida del Mesías, considerando que el castigo en el tiempo de Babilonia de los pecados de Jerusalén y de Judá era solo una sombra de una mayor manifestación del día de Jehová, que sería cuando el Mesías se manifestara. Por eso, cuando Juan el Bautista empieza a anunciar que el reino de Dios se ha acercado, Juan, al usar esa frase, el reino de Dios, es como un sinónimo de la intervención de Dios en este mundo y por lo tanto el día de Jehová. Y el Señor Jesús también, cuando empieza a anunciar el evangelio, que el reino de Dios se ha acercado, lo que él está diciendo es que el Mesías está llegando. Él mismo era el Mesías, Jesús de Nazaret. Han pasado ahora 2000 años del tiempo de Cristo. Y revisando este libro de Sofonías en el siglo XXI, para nosotros el gran día de Jehová todavía está por delante. Es el día de la intervención de Dios en este mundo, pero a un nivel mucho más grande de lo que aún Sofonías se imaginaba. Es el día del juicio de toda la tierra, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, al estudiar este libro de Sofonías, vamos a tener que mantener esos niveles de interpretación. ¿Qué es lo que el mensaje de Sofonías tenía que decir para su tiempo, los judíos en el siglo 7 antes de Cristo? Y luego del exilio en Babilonia y el retorno, los judíos seguían revisando este libro y llegaron a otras interpretaciones del libro de Sofonías, que vamos a ir viendo al estudiar este libro. Pero después de la primera venida del Mesías, ahora la iglesia cristiana vuelve a revisar el mensaje de Sofonías, porque encontramos que hay cosas que aún están por completarse. Es decir, hubo un cumplimiento de este ministerio de Sofonías a corto plazo en su tiempo, a mediano plazo en la primera venida de Cristo y a largo plazo en la segunda venida. Así que este es el desafío y lo fascinante de estudiar los libros proféticos. En los primeros dos versículos, o mejor dicho, los versículos 2 y 3, hay esta frase y este concepto dramático: destruiré por completo. Dice Dios: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y lo repite, versículo 3, destruiré los hombres, las bestias, las aves del cielo, etcétera. Ahora, esto es lo que leemos al comienzo del libro de Sofonías. Pero si pensamos un momento, nos daremos cuenta que probablemente él no empezó su ministerio en esta manera. Él habrá empezado su ministerio predicando a los habitantes de Jerusalén acerca de los pecados que se estaban cometiendo, llamando al pueblo a volver a Dios en arrepentimiento. Y en la medida que se dio cuenta que la gente no quería arrepentirse, entonces venía más dramáticamente esta profecía de destrucción. Pero él empieza este libro hablando de una destrucción total para captar nuestro interés como lectores. Y al fin del libro, en capítulo 3, Sofonías concluye el libro
con mensajes de salvación, hermosos mensajes. Por ejemplo, capítulo 3, el versículo 14, donde leemos: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así que el libro empieza con juicio y destrucción y termina con el anuncio de la salvación de Dios. Empecemos analizando esta descripción del juicio final. Al leer el segundo versículo, inmediatamente nos damos cuenta de algo que parece ser redundancia. Miren lo que dice el texto. Lo tenemos aquí en la pantalla. Destruiré. Ahora esa palabra, ese verbo, es más que suficiente, ¿no es cierto? ¿Para qué decir más? Destruiré significa destruiré. Pero el profeta continúa diciendo, destruiré por completo. Y luego, como si no era suficiente lo que él acaba de decir, añade todas las cosas. Y luego añade lo que también parece ser más redundancia, sobre la faz de la tierra. Ahora, no es que el profeta es culpable de redundancia. Él está juntando y amontonando palabras para enfatizar la totalidad de la destrucción. Voy a destruir, dice Jehová, por completo. Entiendan bien, dice Dios, voy a destruir por completo todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, afirma el Señor, todas las cosas sobre la faz de la tierra entera. Y eso ya nos hace pensar un poco en el diluvio de Noé y la destrucción total que vino con el diluvio. Notemos la primera frase en el versículo 2, destruiré por completo. En el idioma hebreo hay dos verbos aquí. Primero, el verbo asaf, que significa recoger o reunir. En los versículos que pueden mirar ahí, este verbo se puede usar de animales, recoger las ovejas de un redil. Puede ser también recoger la cosecha. O puede ser también reunir a las personas. Así que ese es el primer verbo, recoger. Pero tiene la idea de recoger con el fin de destruir. El segundo verbo que el profeta usa es suf en hebreo, que significa arrebatar, o como leemos en Salmo 73, versículo 19, consumir. Así que, una vez más, en son de redundancia, pero una redundancia poética para enfatizar lo dramático que será el juicio de Dios. Lo que Sofonías está diciendo es básicamente lo siguiente: juntaré todas las cosas para luego arrebatarlas y destruirlas por completo. Qué dramático, ¿no es cierto? Dos verbos, transmitir esta idea: juntar todas las cosas para luego arrebatarlas y destruirlas por completo. Tenemos la misma expresión en hebreo en el libro de Jeremías 8, versículo 13. La Reina Valera lo traduce un poco diferente, a un texto en hebreo es igual. Los cortaré del todo,
dijo el Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a cortar? Dice, no hay uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que la imagen aquí es que Dios tomará sus manos y va a extender las manos a la vid y recoger todas las uvas, y luego va a las higueras y va a recoger todos los higos, y luego va a ir a las hojas y recoger todas las hojas, y luego destruir todo. Es un cuadro dramático que tanto Sofonías como Jeremías presenta del juicio de Dios. Luego, el profeta elabora dos grandes categorías de cosas que Dios va a reunir para destruir. En primer lugar, dice los hombres y las bestias. En el versículo 3, destruiré los hombres y las bestias. Si miramos al libro de Génesis, vamos a ver que los hombres y las bestias fueron creados el sexto día, el momento culminante de la creación de Dios. Y luego Sofonías 2, versículo 3 añade, destruiré también las aves del cielo y los peces del mar. En Génesis, eso es lo que Dios hizo el quinto día. Ahora, noten, aquí tenemos los tres grandes ambientes en que los seres vivos están aquí en la tierra. Los hombres y las bestias viven sobre la tierra firme, la tierra seca. Las aves obviamente viven en los cielos y los peces viven en el mar. Y lo que el profeta está diciendo de forma poética es que Dios va a destruir por completo toda forma de vida en todos los ambientes habidos y por haber en este planeta. En otras palabras, será un juicio igual o peor que el diluvio. ¿Por qué digo peor? Porque en el diluvio Noé no llevó al arca los peces, porque los peces no fueron destruidos, el diluvio. Pero ahora a través de Sofonías, Dios está hablando de un juicio aún más dramático que el mismo diluvio. Absolutamente todo será destruido. Yo sé que muchas personas escuchando esto van a decir, qué malo es Dios, qué malo. ¿Cómo va a destruir animales que nada tienen que ver con el pecado? ¿Cómo van a destruir las aves del cielo, los peces del mar? Qué malo es Dios. Pero antes de juzgar a Dios rápidamente, hagamos esta pregunta. ¿Acaso no es esto lo que la raza humana está haciendo en este mismo tiempo? Vienen las imágenes aquí. No tenemos aquí evidencia de que la raza humana está destruyendo animales, peces, aves, hasta seres humanos. Porque la raza humana está contaminando todo el planeta Tierra y está destruyendo en forma masiva la flora, la fauna y hasta los mismos seres humanos. Así que creo que antes de empezar a pensar mal de Dios y juzgar a Dios, hay que hacer mea culpa y reconocer que como seres humanos somos culpables de hacer esto. Así que no tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios. En realidad, Dios es el que cuida la creación. Él la cuida mucho mejor que nosotros. Porque escuchemos lo que el apóstol Pablo dice acerca de la creación en Romanos el capítulo 8, para ver cómo la creación es afectada por la pecaminosidad humana. Tenemos que reconocerlo.
Pablo dice, Romanos 8, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad y no por su culpa, sino por causa del que la sujetó en esperanza por el pecado. Dios la sujeta en alguna manera bajo juicio, pero con la esperanza de que un día la creación va a ser liberada. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que es indudable que la creación, los animales, las plantas, son en alguna manera afectadas por el pecado humano. Y a pesar de tanta destrucción que el ser humano comete, Dios está cuidando de la creación. Dios cuida la creación mejor que nosotros. Ahora, Sofonías, al hablar en el siglo 7 antes de Cristo, él no pensaba que estaba anunciando una destrucción total, masiva, como vemos hoy en día. Él está hablando en una forma eh, poética para hablar de la destrucción causada por la guerra, la invasión de Babilonia. Los soldados de Babilonia vendrían destruyendo todas las chacras, las plantas, los animales, causando destrozos por todos lados hasta llegar a la ciudad de Jerusalén y conquistarla y matar a miles de personas. De eso estaba hablando Sofonías en su contexto. Pero hoy en día, el siglo XXI, nos damos cuenta que el mundo está esperando un juicio mucho más grande. Esta destrucción de la cual el apóstol Pedro habla al fin de la segunda carta, segunda de Pedro, el capítulo 3. Escuchemos estas palabras del apóstol Pedro, hablando 700 años después de Sofonías, pero con la misma idea en mente, solo a un nivel global. Dice 2 Pedro 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que Dios es el creador, Él creó todas las cosas y Él sostiene y cuida todas las cosas. Pero por el pecado humano, el tiempo del diluvio, dice versículo 6, por lo cual el mundo de entonces, de los días de Noé, pereció anegado en agua. Y ahora, saltando toda la profecía de Sofonías y llegando al primer siglo, Pedro dice lo siguiente, pero ahora los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que la destrucción total todavía queda por delante. Por eso digo que aunque Sofonías hable del día del Señor, algo que se dio cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, el apóstol Pedro indica que hay un día todavía por delante, un día en que habrá un juicio grande. Miren en 2 Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor, ahí está la frase, el día de Jehová, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Así que este mensaje de Sofonías, que ya tuvo un cumplimiento hace 2700 años o 600 años, todavía queda por cumplirse en su totalidad. Y por eso debemos tomar en cuenta las palabras del apóstol Pedro, puesto que toda la creación será deshecha. Ustedes deben vivir una vida santa, dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ahora, habiendo visto este tema de la destrucción total, tenemos que considerar la explicación de este juicio. ¿Cómo explica Sofonías la destrucción de todas las cosas? Bueno, miren lo que él dice en versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y ahora, presten atención a estas palabras. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así que notemos en primer lugar, el profeta no dice, no da una explicación explícita y clara, pero implícitamente nos da a entender a qué se debe este juicio. Cuando dice, cortaré a los impíos, es la impiedad humana que provoca el juicio de Dios. Esta frase o esta palabra impío, Abraham lo usa en Génesis 18, versículo 23, cuando se pone a interceder por Sodoma. Y Abraham dice, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? En Sodoma había tanta impiedad que provocó el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 1 va a decir lo mismo, que hay una revelación del juicio, la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad humana, injusticia humana, que detiene con injusticia la revelación de Dios y la verdad de Dios. Y en vez de adorar a Dios, la raza humana adora ídolos hoy en día, el materialismo, el entretenimiento, el secularismo y toda clase de pecaminosidad. Si había impiedad en los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra y los días de Sofonías, cuánto más hoy la impiedad abunda en toda la tierra y el planeta se prepara para el juicio de Dios. Y la segunda frase de Sofonías, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Esa frase hace eco de los días de Noé y el diluvio. Porque en Génesis 6, el versículo 7 leemos, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que la impiedad humana provocó en Dios en los días de Noé. Sofonías, ahora hablando al pueblo de Dios en Jerusalén, que a pesar de tener el templo de Jehová y a pesar de tener la revelación de Dios, se habían entregado a la impiedad y eso provocó la ira de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra que Dios nos ha dado en la Biblia debería llevarnos a una vida de santidad a toda la raza humana. Lamentablemente no es así. Y la raza humana se entrega a la impiedad, no aprende de la historia y no aprende de la palabra de Dios. Y lo que espera a la raza humana es la manifestación
de ese gran día de Jehová. Vemos, hermanos, desde el inicio del estudio de Sofonías, cuán importante es en el siglo XXI prestar mucha atención a este profeta de hace 2700 años. Es verdad, la Biblia es una colección de libros antiguos, pero no por ser libros antiguos son libros anticuados o irrelevante para nosotros. Más bien, hoy en día más que nunca, los seres humanos tenemos que prestar atención al mensaje de la Biblia. Y en las siguientes clases, espero que el estudio de Sofonías pueda ser de mucha bendición para nosotros. Un gran desafío también, escuchando lo que Dios quiere decirnos a nosotros en el siglo XXI, a la iglesia del Señor Jesús y al mundo en que vivimos. Y que esto pueda, en alguna manera, servirnos para reflexionar espiritualmente y volver al Señor en arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de estudiarla en esta manera. Y pido, Padre, que el estudio de tu palabra ilumine nuestras mentes, que tu Espíritu tome tu palabra, nos examine para ver si hay en nosotros algún camino de impiedad y guíanos por ese camino eterno. Para la gloria del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y estaremos continuando el estudio en la brevedad de este libro de Sofonías. Dios le bendiga.